Saludos una semana más, bienvenidos a Diagnóstico. Les vamos a hablar esta vez de catástrofes, o mejor dicho, de cómo actúa la medicina, los sanitarios, ante escenarios catastróficos de todo tipo, naturales como un terremoto o unas inundaciones, o sucesos provocados por el hombre, atentados terroristas, accidentes aéreos. Vamos a ver de la mano de prestigiosos profesionales cómo la actuación coordinada de los servicios sanitarios junto a bomberos y policía es fundamental para salvar vidas y poner cierto orden en medio del caos. De eso sabe mucho nuestro invitado principal de hoy, el doctor Luis Pardillos, coordinador médico responsable de formación del SUMA 112 y un profesional que ha vivido muchas situaciones de este tipo en España y fuera. Ha salvado muchas vidas. Yo no creo que seamos héroes. Nosotros, pues bueno, en nuestra profesión nos toca, es una profesión de dar, entonces nos toca estar en el sitio adecuado, seguir los procedimientos adecuados y bueno, pues en situaciones en las que a veces se juega la vida y la muerte, ¿no? Ahora vamos con la actualidad de la semana en menos de 3 minutos y después nos metemos de lleno en el tema de esta semana. Novavax ha comenzado a enviar a los Estados miembros de la Unión Europea las primeras dosis de su vacuna contra la COVID-19, la primera basada en una proteína, la misma tecnología que se emplea para la vacuna de la hepatitis B, la tosferina y la gripe, entre otras. Los primeros envíos de Novavax se han realizado a Alemania, Francia y Austria, y el resto de países los recibirá en cuestión de días. España adquirió casi 2.300.000 dosis. De momento, esta nueva vacuna cuenta con autorización desde diciembre para ser utilizada solo en mayores de edad, si bien la compañía estadounidense pretende que se apruebe también para adolescentes de 12 a 17 años en las próximas semanas. El Consejo General de Enfermería denuncia que en España no hay ni de lejos un suficiente número de enfermeros en los centros escolares. De hecho, la media es de un enfermero por cada 8.500 alumnos, lo que a juicio de estos profesionales es muy preocupante porque su ausencia puede ser decisiva ante un caso de accidente o emergencia. La diferencia de que un colegio cuente con una enfermera escolar a que no lo tenga puede suponer la vida o la muerte. Así de sencillo, así de crudo y así de real. Los datos recogidos muestran que la figura del enfermero escolar es anecdótica en muchas comunidades autónomas. Castilla y León cuenta con 24 enfermeros para 335.000 alumnos, o lo que es lo mismo, uno por cada 14.000. Este viernes 25 de febrero se ha celebrado el Día Internacional del Implante Coclear, unos dispositivos que sustituyen la función del oído con estimulación eléctrica y permiten oír por primera vez o volver a escuchar. En España, en torno al 11,3% de la población, unos 5 millones de personas, tiene algún tipo de discapacidad auditiva. Los implantes cocleares se reservan para los casos más severos de pérdida auditiva y, según un estudio de los hospitales La Paz y Ramón y Cajal, consiguen una mejora significativa de la calidad de vida, del estado cognitivo general y la salud mental de los pacientes tras un año de uso del dispositivo. Un terremoto o un tsunami, un atentado como el del 11M, un accidente aéreo como el de Spanair en Barajas. Son catástrofes naturales, provocadas o accidentales, pero con algo en común por encima de todo. Causan múltiples víctimas, fallecidos y heridos que sobrepasan las capacidades habituales de los servicios de emergencias y seguridad. La dificultad en medio de ese caos es poner orden primero y actuar después lo más rápido y de la manera más coordinada posible para salvar vidas. De eso sabe mucho nuestro invitado de hoy, Luis Pardillos, coordinador médico responsable de formación del SUMA 112, un profesional con enorme experiencia nacional e internacional en catástrofes. Cuando pensamos en catástrofes, nos vienen a la cabeza escenarios, yo creo que habituales, que puede ser un aeropuerto, una carretera, puede ser un atentado terrorista. Pero ¿qué otros escenarios hay? Vosotros que trabajáis en este asunto,
¿En qué pensáis cuando hablamos de catástrofe? Fíjate, nosotros en nuestro día a día, la catástrofe es algo un poco que sobrepasa los medios que tienes habitualmente, ¿no? Sobrepasa el número de víctimas, sobrepasa un poco las situaciones. Nosotros en nuestro día a día funcionamos más como lo llamamos incidentes de múltiples víctimas. Estos incidentes pueden ocurrir en cualquier escenario. Puede ser pues, un incendio en una residencia, puede ser un accidente de tráfico con múltiples vehículos implicados, puede ser un accidente, por ejemplo, en una industria química, ¿no? Entonces, en todos es preciso, sobre todo, sobrepasar el caos que pueda ocurrir en el primer momento, ¿no? Y entrenar para ellos. O sea, cualquier escenario puede ser susceptible que ocurra una situación como esta, ¿no? Claro. En tu experiencia personal, ¿ha habido algún momento de estos de los que estamos hablando que te haya marcado más que otro? Hombre, quizás las catástrofes internacionales, los que nos dedicamos a la emergencia, pues cuando tenemos pues esa posibilidad de salir fuera, pues quizás nos marcan un poco más, ¿no? Porque yo creo que sobre todo nos hacen relativizar un poco las cosas, ¿no? Eso que creemos que es lo habitual, que vivimos aquí y con el correr del día a día no eres capaz de percibir, eso cuando sales fuera te das cuenta de lo importante que es, ¿no? Cuando hablamos de una catástrofe, claro, no solo intervenís los sanitarios, intervienen cuerpos de seguridad del Estado, intervienen bomberos, a veces incluso el ejército. ¿Cómo se coordina todo eso? ¿Hay una jerarquía o debería haber una cabeza, diríamos, pensante que coordine todo? ¿Cómo es esto? Claro, todo está protocolizado, es decir, los incidentes con múltiples víctimas o estas catástrofes, pues bueno, dependiendo de la magnitud, dependiendo si afecta a una o varias comunidades autónomas, pues bueno, se establece en general lo que se llama un puesto de mando avanzado, en el que queda claramente definido quién tiene el mando operativo, quién tiene el mando asistencial. Ese puesto de mando avanzado suele ser el centro donde minuto a minuto se va evaluando la situación, ¿no? Desde ahí se transmiten las instrucciones pues, a los puestos sanitarios avanzados y ahí es donde pues, quizás nosotros entramos en juego a la hora de realizar las asistencias. Nuestras asistencias, pues bueno, siempre tienen que estar coordinadas con todos estos cuerpos de seguridad, con los bomberos, con los propios hospitales, ¿no? Nosotros a través de nuestro centro coordinador tenemos comunicación directa con los hospitales. Todas las catástrofes, sean del tipo que sean, tienen algo en común: dejan víctimas. Pueden ser directas, los propios afectados, o indirectas, sus seres queridos, sus familiares y amigos. Atender a unos y otros desde el punto de vista psicológico es tan importante como la parte meramente sanitaria. Por ejemplo, en un atentado con múltiples víctimas, lo primero que demandan las familias es información. Quieren saber. Yo recuerdo el 11M, que es una situación tremenda que vivimos todos. Cuando tú ibas a IFEMA, pues lo que los familiares querían ver ahí, fundamentalmente, lo primero que necesitaban era enterarse de su familiar estaba vivo o muerto o dónde estaba. Esa provisión de información era muy importante. El tener un espacio donde poder manifestar la emoción, es decir, si uno quiere llorar o no llorar, o gritar o no gritar, tener un espacio y tener una acogida es importante, pero no había que forzar. Las personas que atienden esas situaciones, pues es muy importante primero que tengan experiencia. O sea que en ese sentido saber que pasar por momentos difíciles o catastróficos, o sea, tener presencia del dolor, de la enfermedad y de la muerte, que son cosas que van a pasar en la vida, es algo que nos enseña mucho. Pasado ese shock inicial, algunas víctimas sufren el denominado estrés postraumático. Nosotros hablamos técnicamente de que hay un trastorno de estrés postraumático cuando al menos ha pasado un mes y esas manifestaciones, digamos, sintomáticas que se producen, pues se mantienen. O sea, que uno siga teniendo sueños recurrentes o que esté con angustia. Para desprogramarse de ese estado instaurado, pues a veces es preciso como un tiempo, pero es preciso como un tiempo en el cual uno, como si para salirte de una película, es cómo se cierra la película anterior y cómo empiezo la siguiente. A veces se llama lo del duelo, como decir, bueno, esto se ha terminado, ahora estoy en otra.
La pregunta es si la víctima debe hablar o no de lo que le ha sucedido, si es bueno que recuerde y verbalice el sufrimiento. Lo que hemos visto es que uno se apropia de sus miedos al hablar de ellos. Entonces, si uno es capaz de hablar de algo, se hace dueño de ello. Puede funcionar el no hablar de las cosas negativas, pero le mantiene a uno infantilizado. En general, las personas adultas se liberan cuando son capaces de hablar la cosa. Porque el tema no es que la persona se olvide del trauma, ¿no? O la persona lo niegue, ¿no? Sino que la persona pueda, primero, seguir viviendo, seguir disfrutando del resto de su vida, en lo que pueda, en lo que quiera, y luego que ese evento traumático, digamos, que no quede como encapsulado, sino que se vaya integrando de alguna manera, no digo que no se puede estar contento por eso, ni muchísimo menos, pero que un poco como que se vaya haciendo, entre comillas, las paces, ¿no? Un poco de forma así coloquial, ¿no? Y uno se permita, claro, eso lleva mucho tiempo. Es más fácil, aseguran los especialistas, pasar página ante una catástrofe natural fruto del azar que ante un atentado terrorista donde la víctima focaliza en un responsable su sufrimiento y reclama justicia. Cuéntame entonces cómo actuáis en un primer momento cuando llegáis a un escenario de estos catastrófico con múltiples víctimas. ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Atender a los heridos? ¿Evaluar la situación? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cómo se actúa? Bueno, los protocolos marcan que realmente pues bueno, la alerta al teléfono 112 puede llegar por cualquier ciudadano, ¿no? Es importante que llegue un primer recurso sanitario que llega al lugar, y ese es el que hace un poco de ojos de la situación, ¿no? Tiene que ver exactamente la situación, cuántas víctimas son posibles, qué riesgos puede haber en la situación, a qué otras fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado hay que avisar. Una vez hecho eso, que igual dura un minuto y medio, ya ese primer dispositivo sanitario realmente hace lo que llamamos el triaje. El triaje, en realidad nosotros lo tenemos protocolizado, incluso llegan a ponerse cada uno unos chalecos con unos colores específicos y cada uno se encarga de una función. El triaje de los pacientes, hay que ver las víctimas, hay que clasificarlas. Nosotros en principio las clasificamos por colores en orden a su gravedad, porque ahí vas a determinar a quién más o menos vas a priorizar. Otros compañeros pues ya están recibiendo o esperando a recibir pues, la noria de ambulancias que van a llegar y luego distribuyéndolas para que puedan ser adecuadamente trasladados los pacientes. Y desde ahí, siempre en comunicación con el centro coordinador, para que sepamos a qué hospital es el más adecuado llevarlo, se trasladan a los hospitales y manteniendo desde el primer momento la trazabilidad. Paciente identificado con este código, se traslada en este dispositivo y llega hasta este hospital. Lo primero que habría que definir es de qué estamos hablando, qué se considera una catástrofe. Existen múltiples definiciones sobre qué es una catástrofe, cada organismo internacional tiene unas definiciones, pero bueno, todas son similares. Entonces, hablemos de un accidente de múltiples víctimas o hablemos de catástrofes, lo que quiere decir es que hay un aumento de demandas, muchas necesidades de atención y los recursos habituales no son capaces de ofrecer una atención de una forma ordenada y habitual. Entonces necesitan unos recursos extraordinarios y una forma de trabajo diferente. Eso es una catástrofe. Vamos a ver, por tanto, cómo se organiza un hospital cuando sucede un evento de este tipo que desborda su capacidad habitual. Hay planes trazados de antemano que constan de 3 fases: alerta, alarma y ejecución del plan. La primera, la alerta, se produce cuando se recibe un aviso de que se ha producido una catástrofe del tipo que sea. A partir de ahí se entra en la fase de alarma, en la que el hospital se prepara para recibir y atender a los heridos. ¿Cómo nos empezamos a preparar? Pues hay una serie de cuestiones básicas, ¿no? Lo primero es intentar liberar el mayor número de camas en la urgencia, en las unidades de cuidados intensivos y paralizar toda cirugía programada que no se haya empezado para tener quirófanos disponibles por si va a hacer falta.
¿Cuántos? No sabemos, es muy difícil en los primeros momentos saber cuántos pacientes vamos a recibir. Entonces hay que, digamos, preparar lo más posible para poder dar la mayor oferta posible de asistencia sanitaria. Después, según los tipos de heridos que vayan llegando, cada servicio tiene sus planes específicos para movilizar sus recursos, tanto humanos como materiales, en función del nivel de catástrofe. Hay 4 niveles de catástrofes, en función de cada nivel pues se llama a más personas o a menos personas. Y también hay otra cosa que no solo son las personas, sino también son los materiales. Nosotros, la zona de urgencias, etcétera, puede liberarse y puede dar cabida a más pacientes, pero en esas situaciones puede hacer falta establecer otras zonas para tratar a los pacientes. Para eso tenemos unos arcones con material que se puede desplazar hacia esas zonas y digamos que crear otras zonas para tratar a pacientes, generalmente a los más leves, en otras zonas del hospital. La ejecución es la tercera parte del plan, llevar a la práctica lo preparado y atender a los heridos con la mayor rapidez posible. Vamos a imaginar el caso de un herido que está muy grave, cuya vida corre peligro allí mismo, ¿no? No sé exactamente cómo se actúa y si se ha avanzado, si se ha cambiado las técnicas, si se ha avanzado de alguna manera en los últimos años para salvar vidas fuera del hospital, antes de llegar al centro sanitario. Hombre, la asistencia extrahospitalaria ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Ya no estamos con el cargar y trasladar, ¿no? O sea, lo que es fundamental es el poder realizar esa asistencia in situ. Y eso es lo que realmente se ha visto que al final aumenta la supervivencia de las víctimas, ¿no? Hombre, el poder determinados elementos como la monitorización o la desfibrilación o el uso de la ecografía en urgencias o incluso de dispositivos que te permitan realizar intubaciones de forma más en situaciones difíciles, pues bueno, todo eso hace que pudiéramos hacer una asistencia in situ, una estabilización e intentar trasladar a ese paciente en las mejores condiciones posibles hasta el centro más idóneo. ¿Y España cómo dirías que se encuentra respecto a los países de su entorno, países desarrollados? ¿Estamos a un buen nivel? ¿Tenemos que seguir mejorando? Yo creo que somos muy afortunados. O sea, España, el sistema sanitario español es envidiable y desde el punto de vista de la urgencia y emergencia extrahospitalaria estamos ampliamente preparados. Fíjate, solo en el campo de la catástrofe, SUMA, dentro de lo que se llama el grupo de rescate ERICAN, es un grupo de rescate urbano reconocido por Naciones Unidas para poder actuar en catástrofes internacionales. La UME, por ejemplo, es otro de los equipos de rescate urbano reconocido por Naciones Unidas. Estos equipos pues entrenamos, tenemos los mismos protocolos, el mismo sistema de acreditación, el mismo lenguaje, podríamos decir, ¿no? De tal manera que hacemos simulacros conjuntos a nivel internacional. De tal manera que si, por ejemplo, hay un grupo francés interviniendo pues en un simulacro, en un escenario con una estructura colapsada, un edificio que se ha caído, y ese equipo francés está pues, actuando durante 4, 5, 6 horas. Inmediatamente le releva el equipo español, sin solución de continuidad, porque usamos los mismos medios, usamos las mismas características. Yo creo que estamos a un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Antes hemos visto las 3 fases de un plan de emergencia ante una catástrofe: alarma, alerta y ejecución. En la ejecución entra en juego el triaje, una herramienta fundamental ante una emergencia sanitaria con múltiples heridos. El triaje se define simplemente como escoger o separar a los enfermos que habitualmente se clasifican por colores: verde, amarillo y rojo, en función de la gravedad y la necesidad, por tanto, de atenderle con mayor o menor prioridad. Esa primera clasificación de gravedad lo hacen los servicios extrahospitalarios y en función de eso hacen las derivaciones a un hospital u otro. Cuando llegan al hospital nosotros tenemos que hacer una nueva clasificación, un nuevo triaje, porque los pacientes pueden haber evolucionado. Hay pacientes que podrían clasificarse como amarillos, es decir, como que se pueden atender más tarde, pero que la evolución puede haberlos llevado a una situación grave. Todo ello requiere una coordinación muy exigente entre los servicios de urgencias, los cuidados intensivos, radiología, laboratorio y quirófanos. Hay que coordinarnos muy bien para dar prioridad y atender primero a los pacientes que necesitan una atención urgente y posponer
pues a los pacientes que puedan esperar a los días o a las horas siguientes. Porque una catástrofe tiene unas primeras horas muy claves, que son entre la primera hora y media de producido el accidente o el incidente y las 5 horas, pero después eso se mantiene durante más de 24 o 48 horas y no se pueden consumir todos los recursos en las primeras horas, hay que irlos distribuyendo. En el 11M, la mayor catástrofe de las últimas décadas, se tuvo que aplicar todo eso probablemente a una escala desconocida hasta entonces en España. Y además en una situación en la que tuvimos que aplicar muchas veces los principios de cirugía de control de daños, que es mantener con vida al paciente, cortando las hemorragias, solucionando los daños más graves para recuperarle mediante transfundiéndole sangre, mejorando su estado de coagulación de la sangre, para posteriormente, en unas horas o días después, someterle a subsiguientes intervenciones quirúrgicas y terminar de reparar esos daños. Además, ganábamos tiempo para poder atender a los siguientes heridos. O sea, esa era una situación pues, que prácticamente solo se ve en el ámbito militar. Todos los expertos coinciden, ese atentado, el 11M, marcó un punto de inflexión en la forma de actuar ante una catástrofe en España. En definitiva, salváis muchas vidas y esto hace que muchas veces os califiquemos, sobre todo los medios, ¿no?, como héroes. Yo no sé si esa palabra huís un poco de ella, si os disgusta, si os molesta o si os gusta, porque se dice con buena fe, pero a lo mejor no es la más adecuada, no lo sé. Hombre, héroe habla más de hazañas o de cosas de valor extraordinario, ¿no? Yo, vamos, desde mi opinión, nosotros hacemos lo que nos toca hacer, con los medios que tenemos, ¿no? Y en esas tomas de decisiones, pues muchas veces hay incertidumbre, hay desazón, no siempre es lo que quieres, ¿no? Yo, más que héroes, no lo sé, pues desde mi opinión hablaría más de reconocimiento profesional. Esto es una profesión digna, con mucha vocación, en la que, pues bueno, es difícil tomar esa decisión en ese momento determinado, porque somos humanos, o sea, también somos padres, somos hijos, a veces somos enfermos también, ¿no? Entonces, el tomar esa decisión ahí, entonces, que se reconozca eso, que se reconozca eso, y que nosotros, pues bueno, hemos venido haciendo esto durante tiempo, lo seguimos haciendo ahora y seguro que en el futuro seguiremos haciéndolo, ¿no? Sin duda, la intervención de estos profesionales preparados específicamente para actuar en catástrofes ha sido, es y seguirá siendo fundamental siempre. No son héroes, dicen ellos, pero para nosotros, los ciudadanos de a pie, son auténticos ángeles de la guarda. Entramos en la recta final del diagnóstico de esta semana y vamos ya con el consejo, hoy de la mano de nuestro cirujano general. La atención a las víctimas en situaciones de catástrofes es algo que hemos aprendido a hacer, tanto sanitarios como administraciones, a base de cometer errores, sufrir desgracias, como muchas veces pasa en cualquier ámbito de la vida. En un país como el nuestro, tan castigado por la lacra del terrorismo, llamaba la atención que no hubiese protocolos más eficaces. A raíz de catástrofes como fueron los atentados del 11M o los accidentes aéreos que conmocionaron España, se establecieron protocolos de actuación para optimizar la seguridad de las víctimas, para priorizar sus traslados hospitalarios y para no interferir, en definitiva, en un mejor pronóstico de los heridos. Sin ser perfectos, cumplir los protocolos son la medida más adecuada para poder atender precozmente a las víctimas. Por ello, lo que tenemos que dejar más claro es la actitud más relevante a la hora de atender un accidente. Es la conducta PAS. Se trata de proteger, es decir, primero señalizar la zona del accidente, segundo alertar, avisando al 112, diciéndolo primero dónde ha ocurrido el accidente, esto es muy relevante, y por último, socorrer a la víctima. Este protocolo se ha demostrado el más eficaz y el más efectivo salvando vidas. Ya conocemos mejor cómo actúan los sanitarios en medio de una catástrofe tratando de poner orden y salvar vidas. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que despedirnos, pero ya saben que volvemos dentro de 7 días. Les esperamos en una semana con un nuevo asunto de salud contado desde una perspectiva muy diferente. Hasta entonces, les esperamos.